aquí tenemos hoy con nosotros, eso es el, a ver qué día es, el 7 de marzo de 2019. Esta es la primera videoconferencia de la Red de Paja del año. Esperamos tener muchos más. Está con nosotros Carlos de Teram. Teram es una plataforma de técnicos y ingenieros que tienen como objetivo principal difundir y promover la construcción sostenible con tierra. Está formado por dos grupos principales que están localizados en Gerona y Barcelona. Entre otras cosas, se dedican a la redacción de proyectos de bioconstrucción con materiales naturales y reciclados y asesoramiento técnico para proyectos y autoconstrucción, además de realizaciones de talleres y ejecución de otras técnicas, con construcción con tierra, entre otros. Y hoy está con nosotros el Carlos, que va a contarnos algo sobre una introducción a sistemas de construcción con tierra y su experiencia en suelos de tierra en el centro Agotxenea de Navarra. ¿Vale? Él va a hablar primero y luego vamos a hablar con Aníbal, que es de Chile y que acaba de hacer unos talleres de pisos de tierra ahí en Chile y nos va a compartir las experiencias que han tenido en estos talleres que están recién concluidos. Y así tenemos dos puntos de vista o perspectivas diferentes sobre este tema. Vale, no sé si queréis añadir algo, Carlos. ¿Quieres añadir algo antes de que empezamos? ¿No? Vale, ¿y tú, Aníbal, quieres añadir algo antes de que empezamos? Vale, pues entonces voy a decir al Carlos que comparta su pantalla con nosotros y los demás vamos a apagar los vídeos para asegurar que la velocidad va más rápido, ¿vale? ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Sí. Vale, pues empezamos entonces. Explicaremos un poco, me gustaría explicar un poco la tierra como material, ¿vale? Para que se entienda. Y entonces, la imagen, empiezo con esta imagen que para muchos seguramente sea muy reconocida, ¿no? Perdona, Carlos, que te corte. ¿Podrías ponerlo en pantalla completa? Así lo vemos mejor. Un poquito más abajo, si pones, sí, modo pantalla completa, más arriba. Eso. Gracias. Vale, Gracias. pues de nada. Como os iba diciendo, ¿vale? Esta imagen que es muy representativa, ¿vale? El cual quería ponerla porque es darle valor al material tierra, ¿vale? En todo el mundo existe construcción con tierra y a día de hoy es un material que se ha olvidado en la arquitectura y en la construcción actual. Entonces, cabe decir que si seguimos con este planteamiento, digamos que no iremos a una construcción coherente ni correcta. Entonces, tarde o temprano habrá que ir a buscar el material, ¿no? Al origen. Y entonces, lo que pretendo con esta imagen es que no hay que tener miedo a trabajar con este material. Simplemente hay que conocerlo y saber cómo funciona, ¿vale? Es por eso que la tierra, ¿no? Como material, que hemos dicho que existe en todo el mundo, pues tiene unas particularidades, ¿no? Y es de los diferentes componentes que está formado, ¿vale? En función de estos componentes, pues esa tierra tendrá unas características que es la que habrá que sacarle partido utilizando la mejor técnica, ¿vale? La construcción con tierra se intenta desechar pues la parte orgánica de la tierra.
La granulometría de la Tierra, ¿vale? Pues lo que decíamos, que en función, la granulometría, la Tierra está compuesta por diferentes granos, ¿vale? Que van desde piedras, gravas, arenas, limos y arcilla. ¿Vale? En función de la cantidad de estos granos y de esa forma entenderemos su comportamiento, ¿vale? Si conseguimos tener una granulometría variada, eso significa que tendremos más espacio, será un material poco poroso, digamos, que será muy compacto y muy resistente, ¿vale? Las imágenes yo creo que son bastante claras. Entonces, el material, ¿cómo funciona con el agua? Tiene esta característica que es muy a destacar, que en la Tierra, cuando le añadimos agua, pues se expande, ¿vale? Las arcillas, que son de estructura laminar, se hinchan, ¿vale? Este movimiento, cuando es expuesto al sol, a un secado, se contrae y vuelve al origen, ¿vale? Entonces, es una tierra a más cantidad de agua y con un contenido alto de arcillas, pues tendremos esa expansión más elevada y más retracción. Por lo contrario, cuando jugamos con menos agua y menos arcillas, esa expansión y esa retracción será menor. ¿Y cómo podemos conseguir controlar esa retracción? Pues estabilizando la tierra. Digamos que ahí podríamos diferenciar tres tipos de estabilización. Sería la física, añadiéndole, compensando granulométricamente esos áridos que le faltan, o añadiéndole fibras, por ejemplo. O una estabilización que le podemos decir química, que es añadiendo cal, cemento y eso, que actúe con esas arcillas. O una estabilización mecánica, que es a la hora de compactar. Entonces decimos que en función de esa agua que tiene, podemos tener diferentes estados, ¿vale? El estado seco, húmedo, plástico, viscoso o líquido. En función del sistema de aplicación, conseguiremos un estado u otro del material. Ha sido un poco resumido esta introducción, ¿vale? De entender un poco el material, ¿vale? Desde dentro. Y ahora explicaremos un poquito las diferentes técnicas de construcción con tierra, basándonos en esta rueda de sistemas constructivos de Crater, que es muy explicativa, ¿vale? Entonces, en función de la cantidad de agua o el agua que tiene la tierra, pues utilizaremos una técnica u otra, ¿vale? En técnicas en seco, ¿vale? Podemos encontrar que hay que excavar la tierra, se puede cubrir parte de la edificación o rellenar, o incluso cortar. Cuando trabajamos en estado húmedo, pues el sistema constructivo que utilizaremos será la compactación. Y aquí existen técnicas de construcción como la conocida la tapia, ¿vale? O el superadobe. Si seguimos, cuando trabajamos la tierra en estado plástico, pues podemos utilizar la técnica de diferente manera, como es el moldeado o amontonado, que es la técnica del COP. Moldeado sería el adobe o el extruido, si podemos utilizar una máquina, ¿vale? Y en estados con más cantidad de agua, el viscoso y el líquido, pues se pueden utilizar técnicas de rellenar o de vertir, o ya más decorativo, como serían los revocos. Y aquí es una tabla resumiendo un poco. Por ejemplo, la composición de la tierra en un adobe, normalmente se trabaja con gravas, arenas, limos y arcillas y se le añade fibra, porque la cantidad de humedad es elevada. Entonces, lo que pretendemos con esto es limitar la retracción, ¿vale? Algo así muy simple, esquemático.
Y ahora empezaremos con el suelo de tierra. Hay que decir que Terram tiene muy poca experiencia en la aplicación de suelos de tierra, ¿vale? Simplemente fue este verano que tuvimos la oportunidad de impartir el módulo de suelos de tierra en Agonchenea, ¿vale? Entonces, ahora introduciré un poco la parte teórica y luego veremos algún ejemplo de algún vídeo de cómo se aplicaron. ¿Vale? Antes de nada, para empezar, un suelo, su definición es que es la estructura horizontal, ¿no? Que puede estar formada por una o varias capas de material donde sirve de apoyo pues, para la utilización, ¿no? Para las personas, animales, etc. ¿Qué función tiene que cumplir ese suelo? Pues tiene que ser fuerte pues, al impacto, al agua, al uso que se le dé en general, ¿vale? Pero también tiene esa función estética donde le podemos dar texturas y colores para que sea más agradable y entonces genere ambiente, genere luminosidad también, darle prestaciones de confort térmico y acústico. Y si nos tenemos que plantear en algún momento qué suelo poner, si con el objetivo de hacer bioconstrucción, pues buscaremos que este suelo sea un recurso de la zona, ¿vale? En función también del uso que se le quiera dar, optaremos por un tipo de suelo u otro. En función del clima donde estemos, también será determinante. Pero todo esto también tiene un factor económico que seguramente sea decisivo a la toma de la decisión final. ¿Cómo clasificamos los suelos? Pues por su situación, vamos a encontrar suelos en el interior y en el exterior, por su colocación, suelos continuos o discontinuos, o por el material. ¿Vale? Hoy hablaremos del suelo de tierra. Suelos de tierra. Podemos encontrar básicamente dos tipos, ¿vale? Suelo tipo lucido, por ejemplo, con consistencia plástica en la que se aplica el material y lo podemos asimilar a la aplicación de un revoco, o suelos compactados que tienen menos cantidad de agua la mezcla y se puede asimilar a la técnica de construcción como es la tapia. ¿Qué partes tiene un suelo? Pues existe lo que es el soporte existente, una capa de drenaje, una capa de aislante, solera o capa base, acabado y tratamiento superficial. No es necesario que todas estas capas estén, ¿vale? Pero sí que como a nivel general son las que podríamos encontrar. Dependiendo del soporte, pues podemos encontrar, si el suelo que vayamos a ejecutar está en planta baja, pues será el terreno natural. En cambio, si queremos hacer un suelo de tierra o imaginamos un suelo de tierra en una planta piso, pues habrá que ayudarse quizás de elementos como la madera, y esta es una técnica, ¿vale? que mezcla, pues, a partir de un listón y una mezcla de paja y tierra, realizando unos cilindros, poniéndolos en el entrevigado, podríamos conseguir un suelo de tierra en una planta superior. El drenaje. Drenaje lo que nos evitará es la entrada de humedad al suelo, ¿vale? Por lo tanto, hay que tenerlo muy bien estudiado. En bioconstrucción podemos utilizar gravas y piedras y al lado ves que he puesto como alternativa, que es la alternativa de la construcción más actual, que sería utilizando láminas impermeables o geotextiles que corten esta capilaridad. ¿Vale? Cuando se ejecute este suelo de tierra, pues habrá que tener en consideración también todo el tema de instalaciones, sobre todo instalaciones de desagüe, de evacuación de aguas, que es según el tipo de sistema que se aplique, si en la ejecución rompemos, ¿no? O parte de ese tubo, por ejemplo, que se ve en la imagen, quizás tengamos problemas de humedad. Otro tipo de drenaje es el exterior, ¿vale? En nueva construcción se realiza normalmente
pegado al muro exterior, ¿no? Que es realizando la excavación, pues es mucho más sencillo. Pero si tenemos que trabajar en edificios ya existentes, lo que se puede hacer es un drenaje separado de ese muro, ¿vale? Para que facilite la evacuación del agua. Aislamiento, también podemos encontrar de dos tipos. Está aislamiento granular de diferentes tipos, incluso aislamientos en placa. Pero esto también determinará por el tipo al final de aplicación que se decidirá, ¿vale? La solera. La solera de tierra, digamos que podemos encontrar el material tierra que se ejecute con esta solera o diferentes materiales, como es la cal, ¿vale? O la arcilla, ¿vale? Esta capa normalmente tiene unos 7-10 centímetros de espesor y luego va una segunda de 1,5 centímetros aproximadamente. Se pueden utilizar mallas, encantes de materiales, etc. La solera en construcción convencional pues se suele hacer de hormigón y lleva una malla electrosada metálica que ayuda a la retracción del material. Esta segunda capa que decíamos de 1,5 centímetros, ¿vale? Hay que tener también muy en cuenta ahora como la manera de aplicarlo, ¿vale? Que nos ayudará a tener menos fisuras. Y el acabado. El acabado también con mortero de arcilla o existen pavimentos de cal o yeso. Y una alternativa a esto, desde el punto de vista más convencional, sería el microcemento. Hay que tener en cuenta en un suelo de tierra pues esas entregas con diferentes materiales, que al final lo que provocará es que aparezca una fisura. Entonces lo que se puede hacer es recalcar esa fisura para marcarla y digamos, hacerle que seas tú el que le guía, ¿no? Que no salga por donde quiera. Y el tratamiento final, que se suelen utilizar aceites y ceras, ¿no? Para proteger el material, el acabado. Normalmente estas ceras y aceites lo que hace es subir mucho de tono el color. Por lo tanto, existe la variante de que esas ceras pigmentarlas y realizar como un pintado del suelo para tener colores más claros. Aquí he hecho un poco de resumen de lo que hemos ido diciendo, de la parte más tradicional y la parte más convencional de los diferentes suelos. Y ahora explicaré un poco el pros y contras de los dos suelos que se realizaron en Agotzenia. Se utilizaron dos técnicas, se probaron con dos técnicas, fue el suelo compactado y el suelo vertido, ¿vale? En la fabricación, por ejemplo, de la mezcla, el suelo compactado es más lenta de producirse, ¿vale? Requiere de más mano de obra y de más espacio a la hora de acopiar el material, ¿vale? Porque necesitas la zona de acopio del material más la zona de fabricación. En esa zona de fabricación hay que tener en cuenta que seguramente la debamos proteger del suelo para no contaminar la mezcla que estamos realizando, ¿vale? En un suelo vertido, la producción de esa mezcla es más rápida porque se utilizó una hormigonera, entonces requiere menos espacio de acopio del material y la podía hacer una sola persona. Aquí al principio he puesto también la granulometría que se utilizó, ¿vale? En el suelo compactado se hizo una de arcilla, 2 de árido fino, 2 de árido grueso y 2 de gravillín. Y en el suelo vertido pues se utilizó una de arcilla, una de árido fino, 2 de árido grueso, 2 de gravillín y 1 de paja. Y la última fase, que fue la colocación de la mezcla, las dos se hicieron de la misma manera, ayudándonos de regles
para buscar la planeidad. En el suelo compactado esa colocación era más rápida porque requería, el material se trabajaba mucho mejor. En cambio, el de la mezcla del vertido costaba más, ¿vale? Y ahora os enseñaré también un poco el vídeo para que lo veáis. En la del suelo compactado se tuvieron que repasar el perímetro con un pisón de forma manual. Y en el suelo vertido, por ejemplo, es difícil controlar el agua. Lo ideal era ir con poca cantidad de agua para evitar al máximo la retracción, ¿vale? Y en el suelo, destacar en el suelo compactado, que se hizo con una máquina de compactar, estas típicas que se utilizan en urbanización, ¿no? En obra civil, es la vibración que esta máquina podía provocar a la estructura. Y estas son 4 fotos que me ha pasado Ander esta misma tarde de cómo están los suelos a día de hoy, ¿vale? Me comentaba que los 2 suelos están prácticamente igual de duros. El que se hizo de manera vertida sí que se ha llegado a fisurar un poco, pero tampoco son muy exageradas estas fisuras. Y el de suelo compactado, pues sí que es cierto que queda como que a la abrasión se desgasta mucho más fácilmente. Y ahora me gustaría pues, pasaros algún vídeo. Son cortitos, ¿eh? Esta es la fabricación de la mezcla para el suelo compactado. Y como veis, lo que decía antes, que se requiere mucha mano de obra. Sí que es cierto que es más rápida, hace mucho volumen. No se ve el vídeo. ¿No se ve? Ah. Un segundo. No sé volver. No sé volver al. A ver. Un segundo, ¿eh? Tengo que compartir esta imagen. ¿Ahora? Ahora ha salido otra imagen, Carlos. ¿Y se ve el vídeo? Dale a play, sí. Ahora, perfecto, sí. Sí, perfecto. ¿Sí? Vale, pues como os comentaba, esta mezcla era la que se utilizó para hacer el suelo compactado. Entonces lo que os comentaba que se necesita más de mano de obra para ir moviendo toda la mezcla a medida que se va fabricando, ¿vale? Y tienes que ir controlando poco a poco la humedad para no excederte. Y ahora os quería pasar la aplicación, cómo se realizó. ¿Veis la pantalla? Sí, sí. Sí, se ve. Genial. Pues una vez vertidos con los regles, lo que se hacía era pasar esta máquina de punta a punta y bueno, ir compactando este material poco a poco. Lo que comentaba, que no llegábamos tampoco al perímetro de la sala, entonces luego teníamos que hacerlo con un pisón manualmente. Utilizando esta técnica también es muy agresiva con el tema de la vibración a la estructura de la edificación. Y tampoco conseguías una planeidad de la superficie perfecta, ¿vale? Porque contra más pasadas para un lado y para otro, pues dejabas un poco como un efecto de mar, así como de olas. Este es el otro tipo de suelo.
Donde veis aquí la mezcla ya lleva la paja, tiene mucha más agua. Utilizábamos, pues eso, 2 regles metálicos para que diese la planidad a toda la superficie. En la ejecución, por ejemplo, este tipo de suelo, lo que tienes que tener en cuenta es que ya estás dando, digamos, la cota de nivel, será esta, en cambio, en el de compactación hay que calcular pues toda esa pérdida de volumen, que significará que la cota de acabado del pavimento variará. Hay que tenerlo en cuenta. Y os quería mostrar este último vídeo. Que aquí pudimos colaborar con Joseba, que es este chico de aquí, que él sí que había experimentado con suelos de tierra. Y esta es la segunda capa que os hablaba de 1,5 centímetros. Él también la compacta. La hace rica en arcilla para que se le fisure. Y en el momento del punto de tempero que hablaba él, ¿vale? Que es esta forma que va cogiendo el suelo, lo compacta completamente toda la superficie. Una vez compactado, lo que hace él es rascar toda la superficie con una llana que lleva púas, ¿vale? Este exceso de material lo limpia muy bien y luego le aplica una capa de acabado muy, muy fina. Vale, un poco es esto lo que se experimentó. Fueron también 5 días también muy intensos que no dio tiempo a que el material se secara. Entonces esas experimentaciones no dieron tiempo a ver cómo funcionaron. Sí que conocíamos la arcilla, ¿no? Porque tuvimos la oportunidad de hacer otros módulos. Entonces la dosificación más o menos creo que sí que fue adecuada, pero habría que hacer más, bueno, que acabarla de afinar un poquito. Bueno, ya hasta aquí un poco la explicación. Vale, pues voy a preguntar si alguien tiene alguna pregunta urgente para Carlos que no puede esperar y si no pasaremos a Aníbal y haremos todas las preguntas al final. Vale, pues entonces Aníbal, ¿quieres encender tu vídeo y compartir tu pantalla? Ahora sí. ¿Me escuchan? Ahora sí, ¿me escuchan? Ahora sí. Hola, ahora sí. Tenía apagado el micrófono. Vale. Y puedes, eso, presentación. Bien, estaba muy atento escuchando todo lo de Carlos. La verdad es que me es muy emocionante porque veo que tenemos sistemas muy similares y un tipo de presentación bastante similar. Entonces voy a pasar un poco algunas partes de largo y más rápido, ya que Carlos nos pudo introducir al tema y para poder llegar a algunos ejemplos que tenemos acá que hemos hecho. Bueno, la idea es proponer compartir alguna información sobre las temáticas de pisos de arcilla, análisis de distintos tipos de suelo, tal cual como lo presentó Carlos, distintos tipos de suelo, aptitud y requerimientos para cada uno de ellos, algunas cualidades y beneficios, y un sistema de construcción de pisos por capas, de la cual un poco ya también nos introdujo. Y voy a compartir algunos complementos de lo que nos presentó Carlos, sabiendo que en una vivienda los pisos son estructuras importantes, pues la parte que regula la higiene de la construcción. Entre otras cosas nos protege de la humedad.
Así que los materiales, la forma de realizarlo pueden ser de un confort o un rechazo en el espacio. Hay personas que necesitan diferentes necesidades, a veces un pavimento necesita ser sólido, frío o a veces cálido. Las prestaciones que nos da un piso de arcilla por su inercia son variadas. Y dentro, si incluso si pensamos en un proyecto de bioconstrucción, el piso es un sistema o una tecnología de tierra que nos genera un sistema de calefacción solar pasivo si lo diseñamos muy bien y aprovechamos el ingreso del sol directo. Existen distintas maneras de pisos de tierra y terminaciones, que pueden ser losetas de cerámica, estos ya son losetas o balocines cocidos, sistemas con tierra cruda que es barro, que es material viscoso, plástico, y tierra compactada, ¿verdad? Que nos presentó Carlos, que es un estado húmedo, con una relativa humedad. Hay arcillas con aditivos, hay arcillas con aditivos naturales y sintéticos, como estabilizantes también, con aislantes de origen mineral o vegetal. Una premisa que podemos tener en consideración es que la bioconstrucción parte de la observación. Y al igual que nosotros observamos los fenómenos que ocurren alrededor de la naturaleza, es importante reconocer lo que hay en cada uno de nuestros suelos naturales. Entonces, analizar y reconocer un tipo de suelo es fundamental. Saber reconocer los distintos tipos de suelos es fundamental para la construcción de una vivienda y sobre todo si nos planteamos construir un piso de tierra. Distinguiremos cualidades relativamente fácil como la capacidad de carga. No necesitamos hacer un estudio por centímetro cúbico, sino que vamos a determinar fácilmente con sentido común si un suelo es blando, es duro, es plástico, qué pasa cuando hay exceso de agua, etc. Su nivel de absorción, plasticidad, dureza, firmeza, son cualidades básicas para poder determinar el tipo de suelo. Sabemos que la naturaleza de los suelos es heterogénea, es decir, hay muchos tipos de elementos bajo el suelo. Podemos tener casi toda la tabla periódica, pero podemos hacer un reconocimiento de rocas madres, suelos granulares o gruesos que son ya arenas, gravas, gravillas, y después suelos finos, y ya son los suelos más blandos, de hecho, la arcilla, los limos, y ya un suelo orgánico, que sabemos que esa capa orgánica de mucho trabajo biológico y actividad de vida orgánica lo vamos a dejar para la agricultura y el crecimiento vegetativo. En estos tipos de suelo podemos encontrar la capa superficial, el subsuelo y la roca madre. Otra imagen acá que les puedo compartir es este reconocimiento de algunos materiales como tipos de suelo pedregoso, arenoso, limoso, arcillosos y suelo franco. Es fácil de recordar porque son 5 dedos de las manos, son 5 tipos de suelo de reconocimiento relativamente fácil y rápido. Uno cuando hace realmente este tipo de trabajo con tierra, reconoce un tipo de tierra arcillosa, de la cual sabemos que tiene una capacidad de aglutinar, de ligar, de unir, de cohesionar. Y otros elementos que son de estructura, como arena, limos, piedras. Entonces, saber reconocer la arcilla, los limos y la arena es algo fundamental en este caso. Muchas veces la gente no sabe reconocer el limo. El limo es una sustancia muy, muy finita que tiene muchos minerales y cuando uno puede tomarlo en estado seco, puede aplaudir y salir mucho polvo. Ahí uno reconoce fácilmente el limo. Cuando uno trabaja con mezclas para un piso de arcillas, tiene que uno reconocer, nosotros tratamos de reconocer una curva granulométrica, cosa que hayan granos grandes, medianos, pequeños, muy pequeños, y ya arcillas que unen estos granos. Eso tanto para un sistema de tierra compactada como para un barro. Podemos clasificar tipos de suelos aptos para construir según diferentes características. Una de ellas es su granulometría y su textura. Podemos decir suelos buenos o suelos aptos son cuando la mayoría de sus componentes son de piedras, gravas o gravas limosas o suelos de grava arcillosa o pedregosa arenosa, etc. Todas estas tienen alta capacidad de carga.
y son muy resistentes. Un suelo no apto podríamos decir que cuando son componentes finos, como las arenas, los limos y los suelos muy arcillosos. ¿Por qué los suelos muy arcillosos? Porque los suelos muy arcillosos cuando se llueven, se hidratan, o cuando las napas freáticas son muy superficiales, estos suelos tienden a ablandarse, a deformarse. Y estos, bueno, tienen baja capacidad de carga. Una clasificación puede ser también por saturación de agua. La presencia de agua en el suelo influye en su estabilidad y puede cambiar su capacidad de carga y su comportamiento frente a movimientos del terreno. La calidad disminuye en relación a la cantidad de agua. Los suelos gruesos, con piedra, gravas, son más estables que los suelos finos ante presencia de agua. Según el nivel freático también, según el nivel de agua que puede tener un terreno. Si es muy profundo, el suelo es estable. Si la capa de freática es muy elevada, los terrenos tienden a ser inestables. Entonces, una consideración básica para un piso de tierra es saber el suelo natural que hay en el lugar. Su granometría, que sea gruesa y variada, la forma de las partículas, ojalá que sean angulosas. Si bien hay granos también que son circulares, esos tienen menor resistencia que los granos y piedras angulosas. Ojalá que sea pesado. Es fácil reconocer, poder levantar un poco de tierra orgánica o arena o piedra y reconocer el peso. Que sea compacto y firme. Nivel freático profundo, baja o nula plasticidad. Un suelo no expansivo, es decir, que no venga el invierno las lluvias y el suelo se expande, y venga el verano o el calor y el suelo se contraiga, que sea más bien estable y sin materia orgánica. Bueno, todo esto son aptitudes como principales que uno debería considerar. Si hay alguna de estas que no está en el suelo en que uno va a trabajar, siempre se puede mejorar. Hay formas de poder mejorar suelos blandos y deformables incorporando mucha cantidad de piedras, de bolones, desplazadores, de piedras de diferentes tamaños. Nosotros reconocemos fácilmente un tipo de piso de tierra natural que se da en el campo. Esto es lo que comúnmente acá en Chile la gente reconoce como piso de tierra. La verdad es que no se conoce mucho la tecnología y lo tan bruñido y enlucido que puede quedar. Lo más cercano cuando a la gente le dicen piso de tierra es este piso rústico o natural, en donde las casas de adobe antiguas tenían estos suelos donde la gente en el campo le echaba un poco de cenizas, un poco de agua, un poco de guano para poder compactar y reducir el polvo, la cantidad de polvo que genera adentro de este tipo de pisos, y la humedad obviamente. Entonces, bueno, tenemos pisos de tierra compactado y barro. Aquí se pueden ver algunas imágenes de algunos rieles que están utilizando. Bueno, la foto del inferior izquierda es ya un piso terminado por un chileno, pero que vive en Noruega, en Oslo, se llama Julio Pérez. Él ha sacado algunos folletos sobre pisos de arcilla. También podemos encontrar un tipo de pisos de tierra cocida, que la verdad que en España, por lo menos en Cataluña hay mucho, estas baldosines, losetas y ladrillos cocidos. También podemos encontrar pavimentos de exterior de arcilla, con polímetros y aditivos sintéticos para poder impermeabilizar y dar resistencia y que vehículos puedan transitar. La verdad es que aquí desconocemos este tipo de pavimento. Estos son unas fotos de Bélgica. Y bueno, algunas cualidades de pisos de tierra. Una cualidad fundamental es que tienen la alta capacidad de acumular calor. Y todos sabemos que el calor se transmite por tres formas diferentes, de conducción, convección, radiación. Eso no lo voy a mencionar, voy a saltarme esto. También sabemos un poco ya de las cualidades de la Tierra en su capacidad de recibir una fuente de calor, resistirse a ella y acumular energía calorífica y poder después entregarla lentamente. No
no podemos tampoco hablar de que el piso de tierra va a ser el sistema de calefacción de una vivienda. Tiene que haber obviamente una buena envolvente, cubrir todos los puentes térmicos, etcétera. Podría llegar a ser una tecnología que pueda ayudar a calefaccionar mucho el interior de una vivienda. Para eso, bueno, se puede aprovechar la energía directa del sol con un buen diseño bioclimático a través de una captación directa o con un sistema ya de una galería acristalada, por ejemplo, y que el piso de tierra tenga esa capacidad de acumular energía. Algunas ventajas de los pisos naturales de arcilla. No tiene emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Entre comillas, gratis. Se puede obtener directamente del suelo donde vamos a construir, si es que el suelo en este caso presta esas condiciones de tener arcilla. Es fácil de trabajar y relativamente fácil de reparar también. Es un excelente aislamiento al frío y al calor. Permite el traspaso de humedad del interior de la vivienda hacia afuera. O sea, un material permeable. Es un material séptico, no acumula bichos dañinos para la salud, como si otros materiales que son de origen sintético o cimenticio, que no propician bien humedades relativas óptimas, entonces eso hace generar microorganismos no deseados, hongos, etc. La tierra y la cal en este caso son muy buenas. Tiene una alta inercia térmica. Pisos de barro por capas. Cada capa cumple una función y un propósito. Si bien analizamos el suelo natural y vemos que es blando, se compacta. Si vemos que necesita ser estabilizado, se rellena con los materiales de grava, bolona y piedra para estabilizar el suelo. La principal capa de aislante que se genera este tipo de aislante capilar, es decir, el agua no puede subir ni movilizarse. No hay acción capilar a través de las piedras en este caso. Una barrera de vapor, que generalmente puede ser hoy día es muy utilizado el polietileno, que es barato y fácil de acceder. Una capa base que contiene la inercia en este caso y puede contener también fibra que trabaje en atracción y la resistencia. Después una capa de anivelado o un fino y ya un acabado, un sellado para fijar, para impermeabilizar. Aquí podemos ver una imagen de 10% de bolones de diferentes tamaños. Siempre es bueno trabajar con bolones grandes y medianos y más pequeños para poder llenar todos los espacios. Después una capa de ripio de grava de 10 a 15 centímetros, dependiendo el tipo de suelo cambiando donde uno está, el clima en que uno esté. Si está en una zona muy secana o muy húmeda, hay que analizar bien el espesor de este tipo de sustrato. De 7 a 15 centímetros después de una arcilla y arena gruesa compactada. Ese es el modelo que nosotros estamos trabajando. Bolones, gravas, una mezcla de tierra húmeda compactada para luego vertir un tipo de mezcla en estado plástico, a la cual llamamos barro. En esta siempre incorporamos a veces aditivos como un poco de aceite o a veces guano para endurecer, sobre todo el de vaca. El de vaca tiene esa capacidad de endurecer harto las mezclas. Y ya el acabado fino. A veces hacemos unas pastas de arcilla con polvo de cuarzo, que es muy duro, y eso se aplica con un tipo de llana japonesa. Entonces podemos ver que hay un sustrato suelo. El piso de barro debe estar sobre una tierra firme, como ya les comenté, una segunda capa de aislación capilar, después una barrera de vapor, aislamiento térmico. El aislamiento térmico a veces no se considera, pero este puede ayudar a la eficiencia energética y al nivel de confort interior de la vivienda. Una alternativa que nosotros utilizamos acá es la piedra pómez, que claro, como es una zona de mucho volcán, la piedra pómez aquí es relativamente económica. El acabado impermeable generalmente solemos usar aceites de linaza y cera de abeja. Aquí tenemos el tipo de piedra pómez, que la piedra pómez podemos utilizarlo tanto para el aislamiento capilar
que no pase el agua, como el aislamiento térmico. Pero como aislamiento capilar hay que tener cuidado porque no tiene tanta resistencia a la compresión. Si bien es mejor utilizar piedra sólida, granítica, basáltica. Bueno, el sistema de aquí de apisonado lo hacemos tanto con máquina como pisón de mano. La verdad es que siempre hemos tenido la oportunidad de usar solamente pisón de mano. Aquí un poco una imagen a considerar cuando uno va a hacer un piso y considerar el espesor de piso. Por ejemplo, voy a tener un piso de 20 centímetros. Compactar el suelo natural, el relleno de las piedras, después a veces incorporamos un poco de gravilla o con arena para poder rellenar entre medio de los huecos, se compacta nuevamente. Siempre estamos trabajando con un poco de humedad para poder decantar y compactar. Y después ya vertir mezclas de compactación y con viscosidad para poder allanar, fratachar y dar terminación con reglas, con guías, y siempre esperar a que eso seque. Trabajamos con la triada fundamental entre el material ligante, que es la arcilla. Aquí no trabajamos con el innombrable. Cuando digo innombrable es el cemento. Trabajamos con una estructura sólida, arena, y estructuras flexibles de fibras o paja. Este fue un piso de tierra que realizamos en la casa de un alemán en San Pedro de Atacama, en el desierto de Atacama, que se hizo, la verdad, fue un taller. Estábamos haciendo las restauraciones de una casa y se invitó a Gernot Minke, el alemán, a dar un curso sobre técnicas en tierra sismo resistentes. Y entre ellos hicimos una ventana para poder mostrar los pisos de tierra. Aquí se puede ver una imagen de un piso de tierra que no pusimos una capa de compactación. Estos eran los pisos de tierra que hacíamos antes, rellenos directamente con barro y paja, que eso tiene una tierra arcillosa, arena y paja, directo sobre las gravas. Siempre trabajando con guías y nivel. Esto es muy importante porque permite ir desarrollando un piso plano, nivelado. Las guías son muy importantes. Bueno, estas guías después obviamente se sacan, se retiran y se rellenan con el mismo material. Siempre estamos trabajando con fratachado, que es el trabajo de esta herramienta de madera. La madera deja un grado de porosidad, no así como la llana. La llana deja liso, cierra los poros. El fratacho abre los poros y permite que la siguiente capa tenga buena adherencia. Aquí hay fotos de guías y rieles de madera que después sacamos. Les ponemos un poco les pone un poquito de barro para poder fijarlas y que no se nos muevan. Este fue el piso que trabajamos en una coldea acá en Chile, en Copihuelpe. Fue en el interior de una nave tierra, una airship. Y las guías en este caso fueron unos topes de madera que están en el borde inferior acá, que las ocupábamos como referencia. Hicimos un barro para poder rellenar aquí, porque había ya un radier de innombrable, un radier de cemento. Y lo que hicimos fue trabajar sobre ese radier y hacer una terminación de un piso de arcilla. Bueno, el allanado es una herramienta muy importante, la llana, porque genera una impermeabilización mecánica. No hay ningún tipo de aditivo aquí. Solo se va pasando la llana en un momento oportuno. Ese momento oportuno es cuando el material está oreando, decimos nosotros. Cuando el material no está completamente seco, tiene un grado de humedad. Ha perdido cierta humedad, pero todavía está en un grado que es trabajable. Tú lo vas presionando y vas haciendo que el agua se levante y vas generando una película con las láminas de arcilla. Y así vas impermeabilizando mecánicamente. Eso es antes siempre. Después de esto le aplicamos siempre cera de abeja y aceite de linaza. Esto ya es un trabajo de otras personas, con una comunidad budista en Nuevo México. Se puede ver ahí la persona trabajando que va avanzando hacia atrás. Uno pasa harto de rodillas, así que es bueno tener unos pantalones ahí con gomas
una madera siempre, tener el cuidado de no ir manchando. Aquí se puede ver el aceite de linaza. Esto es un aceite que se rellena completamente, se vierte mucho aceite, saturando el piso. Se pueden llegar a hacer hasta, nosotros trabajamos de 4 a 8 capas de aceite, hasta poder saturar bien. Aquí las rieles pueden funcionar y quedar, pueden tener una función de guía para poder nivelar y después pueden quedar en el mismo material. Siempre hay un tema de dilatación y contracción en la junta entre el barro y la madera. Y nosotros a veces le incorporamos un poco de puntas, de clavos, para que pueda agarrarse un poquito mejor el barro con la madera. De todas maneras, esto cuando se seca y se contrae, ya se rellena toda la madera, entre medio de la madera y el barro, con cera y aceite, cera de abeja. Se puede incorporar también a esta tecnología un sistema de calefacción radiante. Importante que este sistema de calefacción esté rígido, firme. En este caso, un sistema con una plancha, que la verdad que no es tan recomendable porque al tener mucha temperatura, esta plancha PVC suelta dioxinas al agua y se va también degradando más rápidamente el PVC por la alta temperatura. También se pueden incorporar estos sistemas de radiantes con cobre. Lo importante, como les digo, es que esté fijo para poder vertir una mezcla, no en esta húmeda para compactar, sino que para rellenar, es decir, un barro. Aquí hay algunas fotos que nos compartió Julio Pérez, chileno, como les digo, que vive en Noruega, de un espacio que hizo un piso de arcilla. Aquí unos amigos que hicieron un sistema de una yurta, una compactación la hicieron con máquina, tal cual como ustedes, y ellos saturaron, la verdad que hicieron una compactación, compactaron mucho tiempo, mucho rato, de hecho compactaron el siguiente día también. Y así trataron de disminuir esas olas de mar que genera la máquina. Hay ya otras terminaciones de otras personas de pisos. Quería mostrarles esta foto porque el piso de arcilla también uno puede generar a gusto una terminación acabada con las fibras que pueden quedar a la vista. Esto fue un proyecto que hicimos en el 2015 en Quillota, en la quinta región de Valparaíso, perdón, el 2011. Y cometimos un grave error. Fue el primer piso de arcilla que estábamos ejecutando en un proyecto de un centro de permacultura. Estábamos haciendo la sala de clases y el 2011 efectuamos este proyecto del cual cometimos un gravísimo error, que fue incorporar demasiada paja. Queríamos hacer una aislación térmica, pero esta aislación térmica nos jugó en contra, porque el barro que vertimos arriba no llegó a penetrar bien con la paja, es decir, no hubo una buena adherencia. Entonces la paja quedó abajo del barro. Y claro, cuando esto secó y allanamos y terminamos toda la superficie, empezamos a caminar arriba y esto parecía una especie de piso flotante. Empezó a agrietarse, a romperse. Al final tuvimos que botar todo, sacar todo y volver a hacer el piso. Y ahí, bueno, fue la primera experiencia de piso que pudimos aprender sobre la mezcla. Hoy en día hemos estado trabajando con un sistema de compactación. Aquí fue un proyecto que está en ejecución, que es el interior de una cocina. Ahí se puede ver el suelo natural. Era bastante blando, limoso, tuvimos que compactarlo y poner una capa de grava, de piedra bien angulosa. Perdí la presentación. Ahora sí, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan, Ricky? Sí. Sí, sí, genial. Perfecto. Bueno, ahora sí.
Que Tenemos los ahora micros apagados. ¿Cómo, perdón? No, que digo que tenemos los micros apagados, entonces si preguntas algo tarda un momento en encenderlo. Nada. Ah, perfecto, sí. Lo que pasa es que como me había bajado la presentación mía, pensé que a lo mejor se podría ver no tener conexión. Bien, No. entonces esto es lo que nosotros estamos haciendo ahora, que es trabajar con compactación y capa de barro encima. Es decir, aquí usamos, por las condiciones del lugar, usamos un mínimo de grava, 10 centímetros, después usamos un polietileno de 0,2, 200 micrones, que es el mínimo, también lo más económico y más delicado que venden aquí en nuestras ferreterías. Después un 7 centímetros de tierra compactada, que esto tiene una cantidad de tierra arcillosa y arenas de diferentes tamaños, arenas medianas, gruesas y un poco de finas. Después una mezcla en estado plástico, barro, de 5 centímetros. Esto tiene ya paja, arcilla, arena. Y después ya un revoque fino. Ya este revoque fino le ingresamos, aquí tenemos unas proporciones de uno de arcilla, tamizada 2 milímetros, 2 de arena tamizada 2 milímetros, uno de arena gruesa de 4 milímetros y una cantidad de ceniza, ceniza de madera, una parte ceniza y media parte de guano tamizado también en 4 milímetros. Y a eso le incorporamos a ese volumen total un 5% de aceite de linaza. Y con esto tenemos un pino ya muy trabajable con llana y muy duro. Las cenizas lo que hacen es endurecer el material, al igual que el aceite, y darle impermeabilidad. Acá se hizo siguiendo la forma del hexágono, se trabajó con la madera que había afuera, el bosque que hay, un bosque de guayes, de roble, y se trabajó con esta madera que se aserró en el mismo lugar, se cortó el árbol, se aserró la madera, se cepilló y se cortó aquí un hexágono para dar toda esta forma. Este hexágono nos va a permitir dar el nivel final. Esta madera después queremos que se vea. Ahí hicimos la primera capa de grava y aquí ya estamos montando, allá al fondo se ve la segunda capa de compactación y aquí ya la tercera capa de barro con esta guía. Allá al fondo se ve una guía que es la capa de compactación. Esas guías salen y se vuelve a rellenar este espacio y se compacta. Después cuando eso esté seco se rellena este espacio con barro. Y lo mismo, estas guías quedan, sirven para poder dar el nivel. Aquí tenemos 2 centímetros bajo el nivel final para dar la última capa de estuco y después ya el sellado. La capa gruesa la trabajamos con fratacho o con esta herramienta de esponja para fragüe que da muy buena porosidad. A veces tiramos un poquito de arena cuando ya hacemos el fratachado, tiramos arena arriba y vamos pasando el fratacho. Es una técnica que utilizamos, tiramos arena hacia el voleo seca y vamos pasando el fratacho para poder dar esa porosidad necesaria para que la capa fina ya se agarre bien. Ahí van los compactador manual. Bueno, esto ya es un modelo que hicimos en un taller, un modelo pequeño, de medio metro cuadrado, 50 centímetros por 1 metro, perdón. Esto nivelado. Hicimos la compactación del suelo natural. Rellenamos con los primeros 10 centímetros de grava. Esta tabla mide 25 centímetros. Es una tabla de 10 pulgadas, para que tengan como una referencia. 25 centímetros era la propuesta de este sistema de piso de tierra para el lugar allá del sur, bien húmedo. Aquí se puede ver el uso de un polietileno que se reutilizó. Esto es demostrativo para que la gente pudiera aprender y comprender las capas del piso. Esto es como una torta, por así decirlo. Está la capa de aislante capilar, está la barrera de vapor, después está esta tierra compactada, que se da aquí con el tizón, que se va compactando bien, y esta tierra tiene arenas gruesas, un poquito de grava, chica,
y arcilla. Después para ingresar el barro acá, que en estado mucho más plástico, viscoso. Esto cuando esté seco, se aplica la siguiente capa, que es un estuco fino. Y aquí se pueden ver ya la impermeabilización mecánica. Esto está hecho solamente con llana. Esta imagen lateral que podemos ver ya cómo la arcilla se va cerrando todas las capas. Y es lo que nosotros buscamos un poco para que el piso sea lo más sellado, enlucido, liso posible. Acá, bueno, también con cierta porosidad uno puede hacer arte e incorporar algunos pigmentos. Óxidos de hierro son los mejores en este caso como pigmento para la arcilla. En este caso es un óxido de hierro rojo. Se pueden utilizar como relieves, en este caso una hoja, y después que esto seque, el piso seque, se hace el enlucido final. Se pueden usar moldes, aquí utilizamos moldes hexagonales para hacer esta figura en el piso. Este es un piso ya terminado que estábamos ejecutando la capa ya de sellado, que utilizamos 2 litros de aceite por 100 gramos de cera de abeja. Esto se echa a calentar y cuando la cera se disuelve, lo aplicamos caliente. Es una manera de poder penetrar con la cera. Otra forma es utilizar soplete. Aquí ya mi compañera está terminando con tizas de colores. Se pueden aplicar tizas o témpera y después sellar con aceite y cera, hacer dibujos. Y después aplicar la otra capa. Aquí ya tiene una capa aplicada de aceite de linaza. Aquí nos llega un aceite de linaza doble cocido. No es un aceite natural, no es un aceite comestible, es un aceite que ya viene con cierto solvente y que ayuda a endurecer e impermeabilizar los suelos. Bueno, la invitación es siempre a compartir este tipo de información, por eso les doy las gracias a la red, a Ricky también por invitarnos. Participo en un equipo de trabajo, igual que Carlos Terram, trabajamos en Chile, un proyecto que se llama Pies en Tierra, de construcción natural, pueden buscar en internet, está la página web piesentierra.com. Nosotros somos una escuela-taller que tuvimos la oportunidad en 2015 de estar con Ricky, hacer un curso de construcción con fardo de paja, sistema Nebraska. Hemos tenido la oportunidad de estar con gente argentina, Jorge Velanco, Bernard Minke. Siempre estamos invitando a personas, así que bienvenidos si es que estamos en red, ya sea por plataformas de Facebook o a través de este tipo de interacción. Cualquier pregunta, entonces, ahora me pueden hacer. Vale, voy a pedir que se cierre el compartir de pantalla y que todo el mundo que puede poner los vídeos para que nos vemos las caras y entonces abrimos a preguntas. Ricky, ¿Sí? no sé si todavía se está viendo el video que estoy mostrando. ¿Se ve el video? Vale. Sí. El video se ve. ¿Estáis quemando el suelo? Sí, estamos quemando el suelo. Es la forma de poder penetrar la cera. Es otro sistema para poder introducir cera de abeja en el piso. Se incorpora una cera de abeja, se calienta a baño María y se introduce la cera con brocha y después se va sopleteando, con soplete se va quemando la cera. Eso le entrega dureza e impermeabilidad.
Muy interesante. Bueno, a ver, no sé cómo lo haces. Si tienes más cosas para enseñar, si no, desactivaría lo de compartir la pantalla, no tu vídeo personal. Así te vemos, pero nos vemos todos. Estoy tratando de hacer eso. ¿Cómo dejo de compartir? Vale, ahora Ahí sí. la gente que tiene velocidad suficiente se pueden encender las cámaras y los micros. Y vamos a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario, o compartir alguna experiencia relacionada con los suelos de tierra. A mí personalmente me parece fascinante porque aunque hay unas pautas generales, no he visto dos suelos hechos de la misma forma. ¿Sabes? Cada uno los hace un poco diferente. Eso me fascina. A ver, ¿quién tiene alguna pregunta? ¿Alguien? Yo tengo una batería de preguntas, Ricky. ¿Sí? Sí, es a Carlos. Enseña tu vídeo, Sí, Carlos, bueno, que está apagado. ¿Perdón? Que tu vídeo está apagado. A ver si lo puedes encender para que te vemos. Y el José te hace el pregunta. Ahora es que no sé qué me pasa, que no puedo activar Ah, ¿no? la pantalla. Por lo menos te oímos. sí. Sí, dime, mientras estoy intentando... No sé cómo lo tengo que hacer, la verdad. Bueno, no. Dime, porque Sí. no encuentro la manera. Respecto a los dos tipos de solera, bien, una es la de compactación y la otra de vertido. Sí, El tipo de arcilla, el tipo de árido Sí. fino, el tipo de árido grueso, Sí. tanto tipo como granulometría. ¿Sabrías decírmela? No tengo el tamaño del área, no lo apuntamos. Bien, Ya sí que era una arcilla que se cogió de una fábrica de cerámica cerca a la obra, pero no sabría decirte, ahora mira. No lo tengo apuntado, bien. pero bueno, tampoco varían tanto, más o menos. La arena fina era arena comprada en un almacén de materiales convencionales. Bien, ¿que venía ya con una curva granulométrica o compraste No. hilos finos y...? No, se compró un Big Bag, una saca de estas que te suministran las casas de materiales convencionales, ¿sabes lo que te quiero Sí, decir? perfecto, sí. ¿Algún tipo de aditivo le suministrasteis? No, sin aditivos. Nada. Simplemente a la que se vertió se le añadió la paja, Sí. ¿vale? Y se trabajaba con más agua, pero no... ¿Y qué cantidad de humedad, tanto un sistema como otro? ¿Sabrías decirlo? La cantidad de agua fue un poco a ojo, ¿vale? Cuando trabajas con poca cantidad y trabajas como a la hora de compactar, lo que se hace es cuando vas haciendo la mezcla, ¿vale? Vas añadiendo la humedad, es coger un puñado de tierra y a la altura de 1 metro o así la dejas caer encima de la tierra. Aprietas con el puño, la aprietas, haces como una especie de croqueta, por ejemplo, esa forma, y la dejas caer. Cuando esa croqueta se rompe en 2 o 3 trozos, 4, ese es el punto de humedad que necesitas, ¿sabes? Es un poco sensorial, digamos, necesitas un poco verla. Pero no te sabría decir, pues, tantos litros de agua por volumen, ¿sabes? Bien. ¿Y el grosor de la capa completa? ¿Qué Fueron grosor? 10 centímetros. ¿Perdón? 10 centímetros. 10 centímetros. Sí. ¿Eso es el terminado total de las capas? ¿10 No. centímetros? En el vertido se hicieron 10 centímetros
Y en el compactado se aplicaron 10 centímetros y a la hora de compactar, la pérdida de volumen bajaron unos 3 centímetros aproximadamente. Y del tirón, sin ninguna otra capa, sino del tirón los 10 centímetros y a trabajarlo. Sí, encima de la grava, que la grava se puso, digamos, no era terreno natural, se le añadió esa grava y ahí directamente. La capa que le ponéis que haga de barrera de vapor, ¿o es totalmente impermeabilizante? No se utilizó ninguna lámina, se aplicó, como te digo, la mezcla directamente de la grava y esa era un poco una duda que teníamos, de si era necesario poner esa lámina o poner un tipo de aislamiento, ¿vale? Pero el edificio también está muy bien drenado, ¿vale? Tiene un buen drenaje de todo el perímetro, entonces evacúa muy rápido el agua, entonces no creo que tengan ese problema. Y bueno, al igual el perímetro sí evacúa el agua, pero al igual el terreno por capilaridad no evacúa el agua. No, pero ahí habían no recuerdo ahora mismo, pero a lo mejor habían 20, 30 centímetros de grava, Bien, perfecto. Gracias, Carlos. Bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? A ver. Sí, Yo quería preguntar a Aníbal que cuando hace suelos continuos, ¿no? sin la colocación de las maderas, o hasta qué tamaño de suelo continuo aconsejarías para no crear esas juntas. Cuando hace el suelo continuo, lo que nosotros hacemos es hacerlo seccionado por partes. Vamos utilizando elementos generalmente de aluminio o madera para poder ponernos una meta. Vamos a llegar hasta cubrir 5 metros cuadrados o 2 metros cuadrados y esa junta después la vamos sacando y corriendo, vamos avanzando. Y ese elemento, en este caso, pues, se va saliendo. Es la manera en que nosotros hacemos un piso continuado. ¿Eso te refieres tú? Sin elementos que vayan verse como la madera de terminación. Sí, digamos, si tú una habitación de, por ejemplo, 25 metros cuadrados, la conseguís hacer sin ningún tipo de junta, ningún elemento de madera. Claro, sí. Se puede hacer teniendo en cuenta, en ese caso, una buena mezcla con un material que trabaje la tracción, es decir, que uno trabaje por capas como tortas, como lo hacen allá, grava, tierra compactada, un barro, y en ese barro una alta cantidad de fibra. Y eso es lo que va en el fondo a unir toda esa fibra a todo ese suelo continuo. La verdad es que no hemos tenido la oportunidad de hacer suelos, creo, más allá de los 25 metros cuadrados más o menos. Pero puede que a lo mejor presente algún inconveniente si hay un movimiento sísmico muy fuerte. Y la reparación de eso tampoco es tan trabajosa, la verdad es que es relativamente sencilla. Lo que a veces es complejo es cuando uno es cerrar bien el enlucido y que lo liso quede sin notarse ninguna mancha. A veces el color cambia, pero no es muy complejo realmente. La verdad es que las pocas experiencias de piso que hemos ejecutado, porque la verdad es que no nos solicitan muchos pisos, no es muy apetecido, no es una tecnología que todavía la gente conozca y sus prestaciones. Entonces, los pocos pisos que hemos ejecutado, la verdad que hemos cometido algunos errores en cada uno de ellos y ya cada uno que vamos haciendo ya va generando o menos grietas o mayores perfecciones. Pero esa es la recomendación que yo haría para poder hacer un suelo continuo sin ningún elemento, es tener una buena mezcla que trabaje en la tracción, buenas fibras.
Yo en mi casa la he hecho 20 metros cuadrados sin ninguna junta, sin problema. Así, así la capa debajo de la capa de acabado, como dice Aníbal, tiene mucha fibra, eso sí. Lucille, ¿tú tenías una pregunta? Sí, bueno, tenía sí, algunas preguntas que respecto a la fisuración entiendo que es un poco como hacer un revoco, ¿no? Al final, si puedes hacer una fachada de 25 metros cuadrados, podrás hacer un suelo jugando con el tema de los espesores, ¿no? Entiendo que para las capas finales no debería de haber problema al ser más finas, hay menos riesgo de que fisuren, hay más riesgo cuando son capas más gruesas, pero lo que hacen es hacerlas más secas, por lo que reduce el riesgo de fisuración, ¿no? Entiendo que van jugando con eso. Que yo la pregunta que tenía, o sea, primero unos comentarios de lo de Carlos, que comentabas que habían salido unas olas en el suelo compactado. Sí. Una vez tuve la oportunidad de hacer un suelo de tierra compactada y usamos como unas chanclas de madera, que no sé si imagináis un poco como tablitas de madera que la vas atando a los pies y de esta forma tú vas caminando y lo vas compactando de forma, o sea, vas repartiendo tu propio peso y luego pasa a la máquina, ¿no? Y entonces no sé si al usar eso supongo que permite limitar un poco el efecto ola ese que comentas. Y luego que también comentabas lo de que en suelo compactado se requiere mayor superficie para la preparación del material, pero entiendo que se podría usar una mezcladora horizontal igual que se usa para la tapia, ¿no? Porque al final se trata de hacer una mezcla muy parecida a la de una tapia. Sí. Usar una mezcladora horizontal en vez de una hormigonera y de esta forma ahorrar bastante espacio, ¿no? No sé si es algo que os habíais planteado. Y la pregunta que tenía era el suelo ese de tierra compactada que decías que se había desgastado mucho, había tenido mucha erosión, pero no he entendido si le habías aplicado algún tipo de cera o de aceite para protegerlo. Eso no, era lo que quería saber. Como he dicho, al final era un taller el que se hizo, ¿vale? De 5 días. No dio tiempo a experimentar más allá de la capa base, digamos, de los dos tipos, tanto compactado como el vertido. A partir de ahí se debería hacer esa segunda capa de 1,5 centímetros, donde enseñan el último vídeo, donde está el compañero Joseba dándole con un mazo de goma y una última capa, que sería como la capa final, que serían de 2-3 milímetros. ¿Vale? Ese sería el objetivo que se quería alcanzar, pero por tiempo y por tiempos de secado del material, dio tiempo a experimentar con esa capa, pero a modo de una muestra muy pequeña. Y las últimas fotos que he enseñado son del secado de esta capa base, de la que se compactó con la máquina y de la que se vertió, digamos, manualmente. Pero habría que tratarlo, ¿eh? Ese suelo. No está acabado, digamos. ¿Alguna pregunta más? Para ver cómo se mejora su durabilidad, ¿no? Sí. Ya te digo que nosotros no teníamos experiencia en esta técnica, así que también fue muy, muy experimental. Joseba sí que había hecho suelos. También tuvimos la oportunidad de acercarnos a un pueblito cerca de Pamplona, donde el arquitecto Iñaki Urquía lleva un edificio, ahora no me acuerdo el nombre. Ese edificio es un edificio público que lleva más de 10 años en funcionamiento y tiene hecho el suelo de tierra. En Lorenea, en Noain. Exacto. Ese. Y fuimos a verlo y el pavimento, bueno, sí que tiene alguna fisura, pero ha envejecido como muy natural también. Bueno, yo quería simplemente compartir la experiencia de mi único piso de tierra. Yo no he ofrecido ser ponente porque solo he hecho un piso de tierra, que es la de mi casa.
Pero me ha dado unos resultados en algunos sentidos excelentes y otros problemas. Entonces quiero compartir ambas cosas para dar ideas y a ver si vosotros habéis encontrado alguno de los mismos problemas que tuve yo. Generalmente la experiencia fue muy buena. El piso lleva ya como 8 años y medio, diría yo. Lo hice en el 2010, ¿vale? Y se ha quedado súper bien. Tiene la capa de grava. Encima de la capa de grava hay una capa de, creo que eran 8 o 10 centímetros de mezcla de grava, arcilla, paja larga y eso para hacer un subsuelo sólido. Y luego tiene 2 capas de acabado. Uno para nivelar un poco y otro para... y otra para dar el fino. En todos los sentidos, el suelo ha sido excelente, excepto uno. A los 3 o 4 años de haber hecho el suelo, tuvimos en el pueblo, y yo creo que tiene algo que ver el problema, tuvimos un año muy, muy lluviosa, y el suelo debajo de la grava de la casa es prácticamente arcilla pura. Es una arcilla que requiere 4 partes de arena para no agrietar. Así es una arcilla muy pura y calcárea. Y este año, después de durante o después de este tiempo tan mojado, salieron varias grietas en el suelo que no eran de la mezcla del suelo, sino como un cañón, ¿sabes? Una grieta en el medio que cuando lo abrí un poco para arreglarlo, metí la mano y llegaba hasta la capa de grava, ¿sabes? Que atravesaba del todo el subsuelo de 8 o 10 centímetros de barro y llegaba abajo de todo. Y ese problema, yo me imagino que tiene algo que ver con que el subsuelo era muy arcillosa y se humedeció. Y lo que no sé si es que era por la movimiento, expansión de la arcilla que salieron esas grietas, que solo salieron en como 3 sitios, no era en todo el suelo. Así los abrí, los rellené con otra mezcla de barro para arreglarlo después. O si podría ser, y por eso quiero opiniones, que quizás al reblandecer de alguna forma la tierra que había debajo de la capa de grava, se hundió la grava dentro de esta capa, creando huecos, que esos huecos causaron las grietas. Yo todavía no sé por qué salieron esas grietas y por eso quería ver si alguien tiene alguna opinión, porque pues en este caso, pues no sé si, por ejemplo, podría haber prevenido el problema poniendo, aunque no es natural, una capa, una barrera de humedad, un plástico o algo entre medio de la arcilla y la grava, por ejemplo. Que no lo he visto, pero y no he conocido a nadie que ha tenido ese problema y pues eso, a ver qué opinan sobre ese problema que me surgió en la casa. Bueno, yo creo que lo que tú comentas las posibles causas, y pues que sean ambas, perfectamente la deformación se puede haber generado por la saturación de agua de un invierno. Si el suelo es muy arcilloso y tiene una capa abajo, puede que a lo mejor tenga una veta de arcilla, y esa arcilla se haya ablandecido, se haya deformado, haya tomado otra forma del terreno. Y el peso de la grava hayan hecho que se haya bajado, que vaya recalentado, que se haya asentado, como se llama, como decimos nosotros, se asentó y claro, perfectamente puede haber acusado en la capa más superficial y puede haber generado incluso cuando esto se haya secado una grieta gruesa. Es decir, la grieta que tú tienes es una grieta de carácter estructural, no es por retracción. Y como tú bien dices, yo creo que es por el subsuelo. Ahora yo no sé si en la barrera de vapor hubiese solucionado eso. La barrera de vapor lo que nos da seguridad es que no hay traspasos de humedad.
independiente de esta condición en este caso. Uno, en nuestro caso, en nuestra consideración, nosotros consideramos a veces si es que el suelo es buen drenante, no es necesario una capa, un polietileno, un plástico, una barrera de vapor. Pero si es una zona húmeda que uno va a saber que va a acumular humedad bajo el terreno y va a ser difícil de conducir las aguas por fuera, lo mejor es poder poner un polietileno o un elemento menos contaminante, más ecológico, o un elemento reciclado que dé esa impermeabilidad. En el caso tuyo creo que es algo más del subsuelo, como tú bien dices. No sé qué opinará el resto. ¿Alguna otra opinión o comentario sobre...? Más que nada porque me gustaría poder de alguna forma aconsejar si alguien hace un suelo de tierra sobre un suelo tan arcioso como la mía, qué posible prevención que podríamos hacer para que no ocurra lo mismo. Claro, ahí la prevención es analizar el suelo y si uno sabe que hay una capa de arcilla, tener la prevención de colocar una primera capa de bolones, unos bolones de 10 a 15 centímetros, y después ya una capa de grava, como la que tú pusiste. Vale, lo que tú recomendarías, porque yo no puse bolones, solo puse grava. Claro, en ese caso una recomendación para poder dar mayor resistencia, una capa de bolones. Vale. ¿Tú, Carlos, tienes algo para añadir? No, yo estoy de acuerdo con Aníbal que si el terreno está bien drenado, no utilizar esa lámina de plástico, digamos, porque así también lo que hace esa grava es esa rugosidad que hay entre la grava y esa capa base, ayudará también a evitar ese movimiento tanto de retracción como de expansión, creo yo. Vale. No sé si me he explicado. Sí, sí, te he entendido. Sí. También y también, en vez de usar lámina, ¿cómo habéis dicho? No era transpirable, ¿no? Habéis usado, yo no he usado una barrera de vapor. Yo no he O sea, usado nada. La sí. pregunta es si debería haberlo usado. No deja de ser un plástico. Claro, es que el polietileno ese de 2 milímetros no sé si es freno de vapor o barrera de vapor realmente. Pero entiendo que interesa tener una membrana que deje pasar algo de humedad para tener un suelo que sigue siendo transpirable, ¿no? Y luego, ¿por qué no geotextil? O sea, al final, si tú pones los bolos de piedra de tierra que tiene granos más finos, entiendo que para impedir que estos granos más finos de tierra pasen y se cuelen dentro de las piedras, pues lo ideal es un geotextil, ¿no? Porque así no, o sea, sigue siendo permeable. No sé si habéis planteado esa posibilidad. Es algo muy cierto, hacer un suelo permeable. Lo que uno en el fondo trata de generar, al igual que en nuestro organismo es piel, es que sea una superficie permeable a ciertas sustancias e impermeables a otras. Lo que aquí en el fondo uno trabaja con la barrera de vapor es cortar completamente el paso de humedad. Y si se puede evitar, mejor aún. Uno puede diseñar el edificio, las aguas, los drenajes y estudiar el suelo, mucho mejor evitarlo, obviamente. Aquí, por lo menos en Chile, todos los que hacen radieres de hormigón, hoy día colocan un polietileno para cortar la humedad. Entonces, eso se estandarizó casi de forma popular. Y eso hoy día, claro, se está usando también en estas tecnologías como los pisos de tierra. Y acá no hace mucho sentido realmente en algunos casos es innecesario. Son ya las 9, vamos a dejar a ver si hay alguna pregunta más que es un poco urgente y si no vamos a esperar que ya llevamos hora y media.
Yo quiero hacer una pregunta a Ricky. Bien. Es para Aníbal. Hola, soy Carmen. Es que me he tenido que conectar por el teléfono porque no me funcionaba el micrófono. Aníbal, la pregunta es para esa mezcla que has explicado en suelo con muchos detalles, que tenías una foto en la que explicabas cada capa, lo que le metías a la mezcla. Y en la capa de acabado hay una que le pones, tiene una forma de hexágono, las guías del suelo y luego unos radios. Es que no recuerdo bien dónde estaba. En la capa de acabado le ponías ceniza, guano y aceite. Sobre este suelo, al acabado, también le tienes que poner de nuevo aceites o cera de abeja para impermeabilizar, o ya está muy estable así. Buena pregunta, Carmen. Hola. A este tipo de suelo, lo que hacemos con eso es hacer un fino, mucho más firme, duro y con un grado de impermeabilidad. Y no es estrictamente necesario incorporar un sellante, pero nosotros aún así lo hacemos porque genera una buena terminación, muy prolija, y realmente tú viertes agua y pierde completamente la absorción. Entonces lo que sí es importante es que nosotros hemos visto que cuando le incorporamos el aceite linaza en un 5% al revoque fino, la cera y el aceite que le incorporamos después es mucho menos cantidad. Es como que ya tiene un porcentaje de aceite, ya la saturación de aceite es con menor cantidad, menor volumen. Eso es lo único que absorbe mucho menos, ¿no? Y la otra pregunta es, luego hay que hacerle un mantenimiento cada ciertos años, hay que volverle a echar el aceite o la cera, o no es necesario. Sí, nosotros hemos visto que hay un desgaste en el tránsito. La recomendación de un piso de tierra siempre más frágil que un piso de yeso o de cal, y sobre todo de un cemento. Entonces, generalmente las personas que hemos ejecutado este tipo de piso han tenido la consideración de andar en calcetines o a descalzo, pero no es una condición que tenga que ser así. Un piso de tierra puede ser bien resistente a la fricción y a la acción mecánica, tener resistencia a la abrasión. Perdón, me fui. ¿Cuál era tu pregunta? Yo puedo... Sí, que si le hacías luego un mantenimiento. Yo en mi suelo, que es lo único que he hecho, que hace casi 10 años, he tenido cero desgaste. Puedo pasar la fregona si quiero sin ningún problema, incluso aguantó una noche inundado. Sí, en mi punto de vista, no sé, que el acabado, como digo, en sí era una capa fina de arcilla con arena y luego 5 capas de aceite, cada uno más fino. La primera capa aceite pura, luego cada capa un poco más rebajada, y con esas 5 capas de aceite no he tenido que reaplicar aceite nunca y no he tenido nada de desgaste. Yo estoy muy contenta en ese sentido. No sé, Carlos, si tú tienes alguna experiencia con este tema. Bueno, ¿querías añadir algo más, Aníbal? Yo solo quería compartir mi experiencia. No, súper buena, porque llevas muchos años ya con ese piso y ya tienes ahí buenos resultados. Yo creo que debe haber algún desgaste. Bueno, conocí tu piso hace un tiempo atrás y creo que puede que tenga un desgaste. Y por ahí a lo mejor ya queda dar una capa de aceite y cera. No sé cuál es el trabajo que tú haces, si haces aceite con algún solvente o aceite con qué utilizas. Bueno, yo mi suelo no he aplicado cera porque sí que entendí que la cera se tiene que reaplicar con cierta frecuencia y no quería hacerlo, entonces salté
el aceite. Lo que sí que tiene es alguna manchita donde ha caído algo de olín, así cuando estaba afuera y se quedaba ahí, no lo fregué, pues hay un par de manchas, pero básicamente usé aceite de linaza natural, sin secante. La primera capa, la aceite calentada en una olla y luego he echado encima puro y luego hice en total 5 capas. La primera capa era 100% aceite, la segunda capa era 80% aceite con 20% de trementina. La siguiente capa era un 60% de aceite con un 40% de trementina y etcétera, hasta llegar a última capa que era 20% de aceite y 80% de trementina. Como digo, cada capa más ligera y cada capa necesitaba menos cantidad porque ya estaba sellada. Así la última capa era muy, estiraba un montón. Y con eso pues ya va aguantando, como digo, el año pasado creo que fue, o el anterior, no me acuerdo si fue el año pasado o el anterior, el suelo que tiene 8 años, me entró agua por la puerta trasera de la casa y cuando desperté por la mañana había 2 centímetros de agua encima del suelo y estuvo perfectamente. Pasé la fragona y los trapos para quitar el agua y no le pasó nada. Y en términos de desgaste, pues no sé, yo en realidad en el suelo, lo que es desgaste, como que sitios que se ha gastado el suelo, no. Lo único que he tenido por falta de la cera probablemente es que ha habido alguna mancha. Pero lo que es desgaste como de pisarlo, no, si hay, no es notable. Una cosa también, antes de acabar, vamos a hacer los últimos comentarios todos y luego cerrar. Quería comentar simplemente porque no sé si se ha comentado, pero se ha pasado un poco rápido por encima, que es muy importante en los suelos de tierra de que usas mucho más árido o agregado, que puede ser paja o árido, de lo que usarías en un revoque. Porque tiene que estar más duro el suelo y necesita más áridos. No es la misma mezcla que se aplica cuando se hace un revoque, porque si no vas a probablemente tener problemas y más grietas. Y esto he visto en las recetas que dieron, que aumentaron los áridos más de lo que un revoque, pero igual no se comentó de forma explícita y por eso lo quería comentar. Y yo diría que cada uno si quiere tener una última palabra y luego vamos cerrando. Me queda una pregunta para Aníbal, lo siento. Es porque en Chile se usa mucho la baba de tuna para los revocos de arcilla y en los suelos no está contemplado en ninguna de las mezclas que has dicho. ¿Por qué es? Sí, buena pregunta. Porque, bueno, hemos contado con arcillas de tan buena calidad que es lo primero que nos vamos cuando decidimos trabajar con este material. Vamos con una arcilla lo más amorosa posible, lo más cálida, lo más plástica posible. Y cuando encontramos una buena materia prima, la verdad es que los aditivos sobran. Y lo que incorpora harto la baba de tuna es esta viscosidad de este mucílago que da mucha trabajabilidad. Es muy buena, sí, para el fino, tanto para revocos, estucos o en este caso en el lucido del piso. Yo no lo he ocupado ahora para el piso, solo lo he ocupado para los revoques de las paredes porque da muy buena trabajabilidad. Impermeabilidad, la verdad es que no es mucho, pero sí mucha trabajabilidad, es decir, permite trabajar con la llana muy bien, ordena las partículas muy cómodamente, etc. Pero sí, podría usarse para el piso y para justamente hacer una buena impermeabilización mecánica. Gracias. Gracias a ti.